Muy buenas tardes, vamos a dar inicio de una parte muy importante para el patronaje de cualquier prenda en confección, que es el fraccionamiento de medidas. A esta altura ya identificamos cuáles son las siglas, ya identificamos qué significa cada una de las siglas. Pero para nosotros poder comprender el primer molde que vamos a trabajar, o el molde más bien general que vamos a trabajar, es muy importante no solamente comprender las siglas, sino también comprender el fraccionamiento de las medidas. ¿Cómo así fraccionamiento? Nosotros, para poder realizar cualquier molde, es necesario que dividamos las medidas en una cantidad específica, porque no podemos aplicar la medida total porque se haría casi que incomprensible el molde. Entonces, para poder simplificar todo el trabajo y poder trabajar de una forma óptima y según las normas que requiere el patronaje, unas medidas según su tipología se dividen. En este caso, vamos a hablar de las primeras medidas, que son las medidas de altura. Las medidas de altura, como aquí puedo indicar, no se dividen por nada, ya que las medidas de altura nos van a ayudar a identificar el posicionamiento de otras medidas. Adicional de que nos ayudan a identificar largos específicos, ya sea de blusas, de pantalón, de short. Y si yo no tengo estas medidas en cuenta, puede que el molde no me quede adecuado. Entonces, es totalmente importante que usted no divida estas medidas. La única forma que nosotros las dividamos es que de pronto se identifiquen puntos específicos como puntos de referencia, pero más no que se va a dividir para aplicarse como tal en moldería. Con relación a las medidas de ancho, podemos determinar que estas medidas, que son aquellas que se toman de forma horizontal, como hablamos antes, se dividen nada más entre dos. ¿Por qué razón? Porque las medidas de ancho nada más se toman en un lado del cuerpo. Por ejemplo, puede ser el ancho de hombro, que se toma de un punto acrónimo al otro punto acrónimo, y nos vamos a ubicar que nada más se toma en la espalda. Por esta razón, yo no voy a aplicarla completa o completa la medida, porque yo por lo general, para realizar un molde, nada más tengo que trabajar un cuarto de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, por esta razón, toda medida que usted vea que sea de ancho, usualmente se divide entre dos, por la forma como se toma y en el lugar que se toma. Las otras medidas son las medidas de contorno, que ya hemos hablado de ellas, que son medidas que van alrededor del cuerpo. Por tal razón, como nosotros cuando realizamos un molde nada más trabajamos un cuarto de nuestro cuerpo, estas medidas se dividen entre 4. Por ejemplo, vamos a imaginar que este círculo que encontramos acá es el cuerpo de nosotros visto desde arriba. Podemos identificar, vamos a ubicar que la parte verde viene siendo la espalda y la parte blanca viene siendo la parte delantera del cuerpo. Entonces, si yo quiero hacer un molde de espalda, no tengo que hacer los dos moldes, sino nada más uno solo. Si quiero hacer el molde delantero, no tengo que hacer los dos, sino uno solo. Entonces, en este orden de ideas, quiere decir que yo nada más necesito un cuarto de mi cuerpo para poder plasmar en el molde todas las medidas de contorno. Continuando con las medidas de contorno, vamos a encontrar que hay una de las medidas que se dividen entre 6. Esta medida no vamos a ahondar mucho en ella, porque esta medida se usa por lo general en blusa, y como estamos trabajando pantalón, pues no es necesario ahondar en esa medida. Pero entonces, ¿nosotros cómo vamos a entender esto de los fraccionarios? Nos vamos a trasladar nuevamente al bachillerato, nuevamente a la infancia, o si de pronto usted cree que nunca fraccionario, pues le comento pues que usted todos los días usted fracciona. ¿Cómo así? Cuando de pronto va a distribuir la cantidad de comida para dar en su hogar. Por ejemplo, si en su casa viven 6 personas, usted tiene que sacar 6 platos de comida. Si en un cumpleaños van a ir 4 personas, quiere decir que la torta usted la va a dividir nada más entre 4 personas. Entonces, nosotros todos los días fraccionamos. Otro ejemplo de fracción es por lo menos cómo nosotros administramos nuestro dinero. Si nosotros tenemos destinado para una semana 50,000 pesos, quiere decir que en toda la semana yo tengo que coger esos 50,000 pesos y dividirlo entre los 7 días de la semana. Lo importante es que nosotros podamos tomar este ejemplo para poder identificar cómo viene siendo el proceso de fraccionario. Entonces, aquí yéndonos a la primera parte, vamos a ver este primer ejemplo de fraccionario. Quiere decir que es una medida que cogí y la dividí entre 2. Un ejemplo puede ser una medida de ancho.
Tomamos un ejemplo, una medida de ancho, la dividimos entre 2. Y si yo cojo nada más una parte de esa medida, quiere decir que cogí un medio de esa medida. Entonces, por ejemplo, acá en las medidas de contorno, si yo cogí mi medida y la dividí entre 4, pero yo nada más necesito una pieza de esas 4 piezas, quiere decir que yo nada más necesito un cuarto de la medida. O si necesito 2 piezas, quiere decir que necesito 2 cuartos de la medida. Trasladando este conocimiento al patronaje femenino, ya nos vamos a este punto. Digamos que nosotros cogimos y le tomamos las medidas a nuestro cliente según lo que aprendimos. Identificamos que el largo de tiro tiene 26, el largo de pantalón 110, contorno de cadera 92, 66 de cintura, 32 de bota, 47 de altura de rodilla, 40 de contorno de rodilla, 30 de altura de pierna, 50 de contorno de pierna. Entonces, nosotros para poder elaborar el molde, por lo menos de la forma como yo trabajo, usted siempre va a tener una guía visual que va a ser un croquis, que va a estar enumerado en varios puntos. Este croquis va a estar acompañado de una teoría. En este caso, como tenemos que hacer un molde delantero y un molde de espalda, necesitamos tener una teoría delantera y una teoría en la parte de atrás. Vamos a comenzar con la delantera. Entonces, les comentaba que esto aquí es un punto, es una guía de referencia. Para usted comenzar a hacer el molde de pantalón, les recomiendo que como este molde va a ir centrado en el papel, usted lo primero que va a hacer es coger el papel periódico que tiene en su casa y lo va a dividir por la mitad, no lo va a cortar. Es decir, usted va a coger el rectángulo de papel y le va a trazar una línea por toda la mitad del papel. Desde la punta de arriba hasta abajo va a bajar alrededor de 10 centímetros y va a trazar una línea totalmente horizontal rectecita. Yo luego les estaré haciendo la especificación más clara de cómo va a realizar esto. Pero ahora nos vamos a enfocar más que todo en el fraccionamiento de las medidas. Digamos que nosotros cogimos y nuestro papel ya lo ubicamos todo perfecto. Y resulta que en la teoría del delantero, lo primero que me están pidiendo es que del 1 al 2 aplique mi largo de tiro frontal menos 3. Si es largo de lateral, se aplica completo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que yo les estuve comentando que puede que hayan formas o diferentes formas de tomar el largo de tiro, ¿cierto? Aquí atrasándonos un poquitico la teoría. Usualmente el largo de tiro se toma desde la cintura hasta donde se encuentran las piernas. Como punto de referencia podemos utilizar un pantalón y ver hasta qué punto se llega al tiro de ese pantalón. Entonces, ese vendría siendo un tiro frontal. Un tiro lateral viene siendo cuando tomamos al cliente y lo sentamos en una silla y tomamos la cintura hasta la base de la silla. De hecho, algunas personas acuden, o porque se les olvida tomar la medida, acuden a tomar el contorno de cadera, dividirlo entre 4 y toman esa medida como el largo de tiro. Entonces, regresando acá nuevamente a la teoría, podemos identificar que tenemos aquí, digamos que tenemos un tiro frontal. Tomamos la medida de forma frontal y necesito fue el tiro frontal. Entonces, del 1 al 2, automáticamente me voy a trasladar al croquis y voy a buscar dónde está el 1. El 1 está aquí, ¿cierto? Y me dice que es del 1 al 2. Quiere decir que cualquiera que sea el resultado de esta medida, yo la tengo que aplicar de forma vertical hacia abajo, sobre la línea que yo antes tracé en el papel. Entonces, me dice de 1 a 2 voy a aplicar el largo de tiro frontal menos 3 centímetros. En este caso, como mi tiro frontal es 26, yo le tengo que restar 3 centímetros, quiere decir que necesito son 23 centímetros. ¿Qué estaré aplicando del 1 a el 2? Quiere decir que de aquí a acá voy a tomar mi metro o mi regla, mido 23 centímetros y donde me llegue esa medida aplico el número 2. Si nos vamos para acá, para la siguiente teoría, nos dice que del 1 al 3 apliquemos el largo de pantalón, ¿cierto? Entonces, automáticamente me voy a regresar al croquis. En el croquis aparece que aquí está el 1 y que el 3 está al final. Quiere decir que de este punto en dirección hacia abajo, donde está el 3, tengo que aplicar el largo de pantalón. Miro acá en mi cuadro de medidas y resulta que el largo de pantalón es 110. Entonces, con mi metro del 1 al 3 aplico 110 centímetros. Continuando acá con la siguiente parte de la teoría,
me está pidiendo que del 1 al 4 aplique 1/8 de contorno de cadera menos 5. Quiere decir que la medida de contorno de cadera, que en este caso es 92, lo tengo que dividir entre 8, porque me está pidiendo 1/8 de la medida de contorno de cadera. Luego de que yo tenga este resultado, le resto 5 centímetros y ese vendría siendo el resultado que iría del punto 1 al 4. Que en este caso, si nos ubicamos en el molde o en la teoría, nos vamos a encontrar que hay que ir hacia la izquierda, de forma horizontal, de forma rectecita.